hoy tenemos es una primera invitada aquí a esta mesa de trabajo de Consejo de Redacción y es una abogada muy joven, es Jimena Echavarría, abogada especialista en Derecho Administrativo y es una mujer que por una demanda que presentó ante el Consejo de Estado, podríamos decir que puso en aprietos al movimiento político más representativo del departamento del Magdalena, justamente el que le dio la victoria en su momento a Carlos Caicedo para ser gobernador de ese departamento, el partido Fuerza Ciudadana. Y es que ella le ha venido haciendo seguimiento a todos estos temas administrativos en el Consejo del tema electoral y justamente hoy nos va a contar qué es lo que está pasando porque esto se está extendiendo para otros movimientos políticos. Abogada Jimena, bienvenida a Consejo de Redacción. Linda, muchas gracias por la invitación. A Sebastián y a Catalina un saludo muy cordial. Bueno, realmente lo que ha venido ocurriendo con las demandas que se han presentado ante el Consejo de Estado es una situación particular, pues desde el año 2021 la Corte Constitucional decide regresarle la personería jurídica al Partido Nuevo Liberalismo y a partir de eso pues se crea en mí una inquietud porque consideré que de alguna manera eso iba a ser una compuerta que se iba a abrir para que el Consejo Nacional Electoral empezara a reconocer como partidos políticos a movimientos o a organizaciones políticas que quizás no tenían la vocación de permanencia ni la plataforma política para permanecer en el escenario político, sino que simplemente estaban encontrando en esto una oportunidad de pronto para percibir recursos del Estado y que no era como tan de una visión tan altruista políticamente hablando la permanencia de estos nuevos movimientos políticos. El Consejo Nacional Electoral ha venido reconociendo personerías jurídicas desde ese entonces y pues actualmente no es la única demanda que cursa en el Consejo de Estado respecto del reconocimiento de partidos políticos. Eso le iba a preguntar, abogada, ya usted tiene 3 procesos en marcha, están rodando, están caminando, hay otros 2 que usted instauraría en los próximos días. ¿Nos puede adelantar sobre qué movimientos estamos hablando? Y digamos esta posición suya, esta participación con estas demandas que usted interpone, ¿al final cree que van a tener buenos resultados? ¿Cree que esto termina dando una postura o una visión frente a estos movimientos? Porque son muchos los que se han demandado, incluso vimos que pasó también con el movimiento que ya es partido, creemos, con la llegada del alcalde Federico Gutiérrez. Claro que sí, Sebastián, realmente el ejercicio que se ha venido haciendo es porque pues, yo soy una persona que siempre ha estado muy preocupada por la realidad política del país, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, en el momento en el que yo veo esta situación, inicio con estas demandas. Como usted bien lo decía, en este momento cursan la demanda al partido Todos Somos Colombia, al partido En Marcha y pues ya tenemos fallo de Fuerza Ciudadana. Próximamente saldrá el fallo de En Marcha que en este momento se encuentra en sala plena para decisión y próximamente estaremos instaurando la demanda del partido Soy Porque Somos de la vicepresidenta Francia Márquez y el partido Poder Popular de Ernesto Samper. Abogada, ¿esos serían entonces otros partidos que perderían como esta personería jurídica o en este tema que estamos conversando, pues entendemos que Fuerza Ciudadana no superó el umbral en las más recientes elecciones legislativas y sería eso lo que les haría perder esa personería jurídica? ¿Qué otros partidos estarían ahí como en esa cuerda floja según ese análisis y esa demanda que usted presenta? Claro que sí, Catalina, realmente como usted bien lo dice, la Constitución establece unos requisitos para que los partidos sean reconocidos como tal y uno de esos requisitos es obtener el 3% del umbral en las elecciones a nivel nacional, es decir, Cámara o Senado. Ese 3% es prácticamente la tabla que mide esos movimientos y que finalmente el Consejo Nacional Electoral es el que decide si otorga o no la personería jurídica con ese requisito primario pues que es necesario para esto. Ninguno de los partidos que acabo de mencionar ha obtenido ese porcentaje en el umbral respecto de las elecciones de Cámara y Senado, ni Fuerza Ciudadana, ni Todos Somos Colombia, ni En Marcha, y asimismo se encuentran otras colectividades que también fueron demandadas por otras personas, como lo es el Partido Independientes del exalcalde Daniel Quintero y el partido Creemos del alcalde Federico Gutiérrez. ¿Cuáles son las principales razones o los argumentos que se presentan para la nulidad de estos movimientos? Principalmente tiene que ver con los tiempos, que no renunciaron a un cargo público antes de los tiempos establecidos por la ley, o cuáles son principalmente esas razones. Claro que sí, Sebastián. Realmente de donde parte el debate es de los requisitos que establece la Constitución y la Ley 1475 para que los movimientos políticos sean reconocidos como partidos políticos en Colombia, que tengan esa personería jurídica o ese aval por parte de la organización electoral, pues para entregar avales, para recibir financiación política por parte del Estado.
requisito, como se lo manifestaba a Linda, el principal es obtener ese 3%. ¿Yo por qué solicito la nulidad de estos actos administrativos? Pues porque las organizaciones políticas que fueron reconocidas no participaron como partidos o como movimientos políticos de las elecciones. Ellos lo que hicieron fue coaligarse sin tener ni siquiera la capacidad jurídica para hacerlo, porque entonces Fuerza Ciudadana se une en la coalición del Pacto Histórico, por ejemplo. Fuerza Ciudadana sí hace la recolección de firmas para presentar una lista a la Cámara de Representantes y obtiene finalmente una representante, pero eso no es significado de que obtenga el 3% del umbral para poder ser reconocido como partido político. Abogada Jimena, yo le tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con si abogados que van a presentar las demandas para la Creemos y para Independientes ya se han acercado a usted, le han preguntado cómo logró esto que es trascendente para los temas políticos en nuestro país, para los temas electorales. Y lo segundo también, que nos cuente un poco de su historia. Usted es oriunda del departamento del Chocó, tengo entendido, y pues de ese interés que ha surgido con todos estos temas de la democracia de nuestro país. Claro que sí, Linda. Realmente no, porque la persona que presentó las demandas a Creemos y a Independientes lo hizo el año pasado en agosto, incluso en el momento en el que el Consejo de Estado hizo como ese reparto de a qué magistrado le iba a corresponder. Yo estaba en esa audiencia de reparto esperando que me hicieran reparto para una de mis demandas, y en esa misma audiencia se le hizo reparto a la demanda de Creemos y de Independientes. Yo no he tenido ningún acercamiento con el demandante de estos partidos, sin embargo pues lo he visto en redes sociales y he visto las noticias que se han desplegado a raíz de eso. Sí, yo soy oriunda del departamento del Chocó, allá crecí, y realmente, como lo decía al principio, a mí lo que me mueve es el interés político que yo siempre he tenido por las situaciones que ocurren en el país, y no solamente en la política local, sino también en la política nacional. A raíz de eso, entonces, yo considero que lo que me movió es el respeto que yo creo que como abogada debo promover que exista por la Constitución y por la ley, y pues las autoridades administrativas no pueden pretender hacer una modificación a la Constitución emitiendo actos que tengan vicios en su fondo y en su forma. El tema de la creación de partidos políticos de esa manera tan indiscriminada lo que hace es una atomización del sistema político, y eso no es un indicio de que sea salubre para el sistema político colombiano el hecho de que existan tantos partidos políticos. Considero que eso pone en riesgo el sistema político, y a raíz de eso, y reconociendo también que no son plataformas políticas que tengan vocación de permanencia, pues considero que es necesario hacerle un control a las decisiones que toma el Consejo Nacional Electoral respecto de esto. Abogada, pero entonces, ¿cuáles serían esos vicios que usted menciona para, digamos que de forma y de fondo, para que esta situación no siga ocurriendo? Porque a hoy, pues con demandas, esto se ha podido ir corrigiendo, pero la idea es, según lo que le entiendo también, que entonces no haya posibilidad de crear más partidos de esta manera tan indiscriminada y atomizar tanto también el ámbito político. Claro que sí, Catalina. El vicio principal que yo alego respecto de las personerías políticas es la falsa motivación, porque es falso que estos partidos alcanzaron el umbral establecido para poder tener ese reconocimiento, y también hay una interpretación amplísima que hace el Consejo Nacional Electoral de lo que establece el Acuerdo de Paz, porque el Acuerdo de Paz que se celebra con las FARC en el año 2016 establece que es necesario que en Colombia haya una reforma política para eliminar esas barreras que existen para acceder a lo político. En ese orden de ideas, dice el Acuerdo de Paz que se deben disminuir los límites que existen para la creación de partidos políticos. Sin embargo, esto tiene que ser objeto de una discusión en el Congreso de la República a través de una reforma política. No puede ser de recibo que una autoridad administrativa, como lo es el Consejo Nacional Electoral, a través de actos administrativos, de una manifestación unilateral de la voluntad de la administración pública, decidan entonces reconocer partidos políticos, aduciendo que el Acuerdo de Paz lo que hace es eliminar esas barreras, porque esas barreras tienen que ser eliminadas a través de una reforma política, y es precisamente lo que el Consejo de Estado adució en este primer fallo emitido. Pues abogada Jimena Echavarría, vamos a estar muy atentos a lo que pasa con estas demandas, para que nos cuente, por supuesto, aquí en Consejo de Redacción, qué pasa con este tema que, por supuesto, también genera preocupación para estos movimientos que han surgido en los últimos años. Claro que sí, Linda, Catalina y Sebastián, de
nuevo muchas gracias por la invitación y aquí estaré cuando ustedes me inviten. Claro que